después de la introducción que has podido ver, ahora vamos a tratar el primer bloque. El primer bloque está dedicado a conceptos generales. Como te comentaba previamente, hay definiciones de la calidad asistencial que todos utilizamos, pero muchas veces es un término que habitualmente nos cuesta entender, porque cuando nos ponemos a pensar qué queremos decir cuando algo es de calidad, normalmente decimos pues algo que cumple los requisitos, algo que es lo que yo quiero, pero nos cuesta un poco enfocarlo. En ese sentido, esto es debido a que todos tenemos un concepto subjetivo de la calidad, todos hemos tenido alguna relación con la calidad y todos tenemos en nuestra mente un concepto que inmediatamente nos hace que de forma subjetiva tengamos una opinión de lo que es calidad. A mí me gusta mucho empezar a hablar de calidad recordando lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que un poco traducido, no es exactamente así, pero un poco traducido sería aquel conjunto de propiedades que son de un producto o un servicio y que sirven para juzgar su valor. En esta definición tenéis dos apartados que me parecen claves. Por un lado, la calidad es un conjunto de características o dimensiones que nosotros llamamos dimensiones o atributos, porque nos gusta llamarlos así, porque además se diferencia. Y por otra parte, está la idea de que esas dimensiones o atributos las tenemos que comparar con algo para juzgar su valor. Luego tenemos, por un lado, conjunto de características y atributos y, por otro lado, tenemos que para saber el nivel de calidad lo tenemos que comparar con algo. Ese algo normalmente es lo que llamamos un estándar o un nivel de cumplimiento. Es decir, si una de las características, por ejemplo, es la accesibilidad, que tiene que ver con el tiempo en que un médico me puede citar en su consulta para una primera consulta de traumatología, si mi estándar es 7 días, si me reciben 6 días, es que está cumpliendo el estándar y yo diré que en esa dimensión es de calidad. Juntando todas las dimensiones, tendré el concepto global de calidad asistencial. Os dejo en la pantalla también, te dejo en la pantalla el contacto con el diccionario por si quieres revisar esa definición. Como te comentaba, la calidad está formada por un conjunto de dimensiones. Una cosa que te puedes preguntar es ¿cuántas dimensiones hay? Pues la verdad es que hay muchísimas. Aquí en la pantalla puedes leer algunas de ellas. Eficacia, efectividad, eficiencia, equidad, adecuación, continuidad, puntualidad, accesibilidad, seguridad. Yo te he marcado también como más destacado dentro de la imagen que puedes leer en la transparencia, aquellas que habitualmente son más utilizadas en el mundo de la calidad asistencial. La efectividad, la eficiencia, la adecuación, la accesibilidad, la continuidad, la seguridad y la satisfacción. Quería incidir especialmente en 3 de ellas porque se utilizan mucho en el lenguaje habitual que se utiliza en la gestión sanitaria y también en el mundo de la calidad asistencial, que es la eficacia, la efectividad y la eficiencia. Son conceptos que a veces no se manejan correctamente porque, como ves en la pantalla, la eficacia es la capacidad que tenemos en una actividad para mejorar el estado de salud de un paciente o de la población, pero siempre en una situación ideal. La efectividad es lo mismo, pero en situación real. Y la eficiencia es cuando tenemos en cuenta los recursos que utilizamos. Esto hay una frase que se utiliza mucho en el mundo de la gestión que se dice eficaz en el matraz, efectivo en el vivo, eficiente para el gerente. Es decir, en la eficacia es como si estuviéramos utilizando una vacuna en el laboratorio. Cuando esa vacuna se la ponemos ya a un paciente real que tiene a lo mejor una situación de estado de salud X, es cuando estamos hablando de efectividad, y cuando tenemos en cuenta el coste, los recursos que nos ha costado, estamos hablando de eficiencia. Por eso, cuando nosotros decimos que nuestros pacientes han tenido un resultado X, no estoy hablando de la eficacia de ese fármaco en ese paciente, estoy hablando de la efectividad. Bien, evidentemente, como yo decía, hay muchos agentes. También te puedes preguntar, bueno, ¿cuáles son los agentes más importantes? Evidentemente, depende del agente sanitario que se ponga delante de ellos. Si tú te pones desde el punto de vista del paciente, el paciente normalmente no conoce los criterios técnicos, no conoce la efectividad y le suelen importar sus necesidades, que tienen que ver normalmente con la información, el trato y la accesibilidad, que es la lista de espera, el tiempo que tardamos en atenderle. La accesibilidad también, aprovecho para decirte, puede ser de tiempo o de lugar. O sea, puede ser el tiempo que tardo o que esté lejos de donde yo vivo.
Si estamos hablando del profesional, el profesional evidentemente prioriza los aspectos técnicos. Y aquí sí está la efectividad, la evidencia o, desde hace unos 15 o 20 años, la seguridad del paciente, de la que hablaremos en un bloque específico. Y por último, desde el punto de vista de los directivos o de los gestores, pues suelen centrarse en aspectos económicos y aquí es donde aparece el concepto de eficiencia. En cualquier caso, me parece muy importante que tengas en cuenta que dependiendo de aquellas dimensiones o atributos que tú utilices en tu concepto de definición de calidad, esos son los que tú luego vas a medir y con los que vas a trabajar. Por lo tanto, hacer una definición de calidad es importante porque no solo es el concepto que tienes, sino qué es lo que vas a monitorizar y mejorar. Bien, siguiendo con el concepto de calidad y dentro de los conceptos generales, también quería tratar contigo el enfoque que le podemos dar dependiendo de quién mire a la calidad. Básicamente podemos tener dos miradas, dos enfoques. Uno es el que tiene que ver con el profesional y eso es lo que tiene que ver con lo que llamamos calidad científico-técnica o calidad técnica. Es aquella que los profesionales decidimos que tiene que tener un producto o servicio. Como ves en la pantalla, se suele medir a través de indicadores, que luego veremos. Y por otro lado está la visión que tiene un usuario, un paciente, que es su percepción del servicio que está recibiendo. Es lo que llamamos calidad percibida y en este caso también se le llama subjetiva, porque depende de la subjetividad de cada uno de nosotros. Mientras que la calidad científico-técnica se llama calidad objetiva, porque es una calidad que podemos medir. Yo puedo medir a cuántos centímetros de la espina ilíaca hago una incisión para operar una apendicitis o qué temperatura tiene un paciente. Para explicarme mejor y que veas un ejemplo que no es del mundo sanitario, cuando alguien va a comer a un restaurante, la opinión que tú tienes como comensal sería tu calidad percibida, lo que los cocineros establecen que son los criterios de calidad de una comida, pues el tiempo que tiene que estar un soufflé en el horno, los grados que tiene que tener, eso es calidad técnica. Bien, en este primer bloque vamos a hablar un poquito de calidad científico-técnica. Como te decía, entre sus características o elementos principales, el primero es que la calidad científico-técnica la establecen los propios profesionales. Son los profesionales los que deciden y establecen qué criterios son los más importantes y cómo se definen esos criterios. Además de definirlo por las sociedades científicas, uno de los aspectos fundamentales de la calidad científico-técnica es de disminuir la variabilidad. Porque cuando tú sabes cómo hay que hacer una cosa, pues lo normal es que intentes hacerla siempre igual. Uno de los problemas que suele tener la calidad asistencial es la variabilidad. Y la calidad científico-técnica, cuando establece criterios estándares, los monitoriza, los mide y los estandariza, es un claro ejemplo de una herramienta para disminuir o minimizar la variabilidad. Cuando no, si se puede hacerla desaparecer. Y por último, un aspecto que también es relativamente novedoso en el campo de la calidad asistencial, llevamos unos 5 o 10 años con él, es el que tiene que ver con las prácticas innecesarias. Os decía que uno de los problemas que tratamos de trabajar con la calidad científico-técnica es la variabilidad. Otro problema que tenemos es que muchas veces hacemos prácticas innecesarias. Es lo que llamamos prácticas que no debemos hacer, el no hacer. Y la estandarización y la calidad científico-técnica también es una muy buena herramienta para luchar contra este tipo de actuaciones. Entrando un poquito a fondo en lo que es las guías de práctica clínica, las guías de práctica clínica son conjuntos de recomendaciones que se hacen basadas en revisiones sistemáticas de la bibliografía existente para evaluar las diferentes alternativas y que además su objetivo es optimizar la atención a los pacientes. Quiero insistirte en lo importante de que son un conjunto de recomendaciones, es decir, no son obligaciones, son recomendaciones para que el clínico o el propio paciente pueda tener información de lo que tiene más evidencia científica de acuerdo al estado actual de la bibliografía y pueda tomar decisiones. Y por último, mencionarte también brevemente sobre las actuaciones de no hacer o las prácticas innecesarias, los criterios que utilizamos para definir cuándo una práctica es innecesaria. Son aquellas que no han demostrado eficacia en situación ideal, que tienen efectividad escasa o dudosa, que no son coste efectivas o que no son prioritarias.